Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a uno de los mejores politólogos del país, el doctor Óscar Godoy, que aún ahora es candidato a diputado por Arena, por el departamento de Santa Ana. Y ya tenía rato de no invitarlo, pero ahora que ya está confirmado como candidato, es un gusto tenerlo, Óscar. Gracias, buenos días, un saludo. Un placer estar en esta entrevista tan reconocida por los salvadoreños. Óscar, ¿cómo fue que se le dio por meterse a la diputación? Fue una decisión bastante difícil, ¿verdad? Porque recordemos que la política en nuestro país está bastante desprestigiada y hay bastante rechazo de mucha gente a la forma de hacer política, pero yo pensé, si uno no se involucra, si uno no se mete, las cosas siguen igual. En alguna medida uno puede tener algún grado de incidencia en cuestionar, en señalar, en recomendar, en proponer, que eso es un rol que puede tener un político nuevo, un político diferente. Es una decisión compleja porque uno tiene que hacer a un lado posiciones bien personales, ¿verdad? Y tiene que asumir pues ya un enfoque de partido, un enfoque ideológico, y sobre eso hay que bregar en el camino. Ahora, el proceso de primarias fue difícil, no fue del todo Sí. transparente, hubieron ciertas cosas que yo critiqué en su momento, como manipular para que quedaran algunos candidatos únicos, hubieron presiones a otros candidatos para que abandonaran la contienda, cosas que no debieran suceder en un partido que se dice es democrático. Sí, pero recordemos que en El Salvador no hay cultura de democracia en un sentido estricto, ¿verdad? Los partidos generalmente han sido aparatos verticales. Uno cuando empieza a revisar cómo funcionan los partidos, siempre hay cúpulas, hay mandos que determinan hacia abajo, incluso poniendo candidatos. Pero cuando por ley se obliga a los partidos a abrirse a procesos democráticos, a procesos de participación, para los partidos esto tiende a ser traumático, ¿verdad? Tienen que cumplir una resolución, una ley, pero a la vez tienen que enfrentar con la vieja cultura. Y en ese camino los territorios tienen dueño, ¿verdad? Y hay personajes de los partidos políticos, en todos los partidos políticos, que creen que el departamento, que el municipio es de ellos y que nadie más debe hacer política si no es con la autorización de ellos. No digamos cuando uno va a competir, ¿verdad? Para una plaza, digamos, en este caso por una diputación, la lucha puede ser terrible, pues, porque uno puede ser hasta tratado como enemigo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno conoce cómo funciona eso, uno también tiene que hacer una resistencia, porque si no, uno no transforma. Entonces, las malas cosas y los malos sabores que quedan de las elecciones internas es lo que yo llamo los dolores de parto, ¿verdad? Los dolores de parto de una nueva cultura hacia el interior de los partidos. Es una forma un tanto forzada de llevarlos a la institucionalización, hacia la apertura, hacia el reconocimiento de la diferencia, hacia el reconocimiento del otro, hacia la comprensión de que la democracia no solo es un discurso, sino que tiene que ser una práctica cultural. Yo he tenido que decirle a precandidatos en el camino, no tema a la competencia. Yo he tenido que decirle frontalmente, mire, las diputaciones no tienen dueño, ¿verdad? Se ganan, y en este caso se ganan con respaldo de la gente. No tengan miedo. He tenido que enfrentarme y decirles así, ¿verdad? Para poder resistir, ¿verdad? Sin embargo, uno comprende, ¿verdad? Hay una inercia de seguir haciendo lo mismo, a veces con fuerza, a veces con grosería. Sin embargo, eso con el camino va cambiando. Yo creo que de aquí a unos 10, 15 años, los partidos van a tener una cultura más cimentada de participación en ese sentido.
No, yo creo que usted va a contribuir grandemente en esa dirección, porque yo en lo personal creo que usted es de los candidatos más capacitados para esta diputación, o sea, como un buen politólogo, conocedor de nuestra realidad nacional y con ideas claras, tengo fe que usted va a hacer una labor excelente. Sí. Ahora, la pregunta es si es excelente con la ayuda del partido o a pesar del partido. Sí, sí. Porque el domingo pasado, que fue la Asamblea General de Arena, hubieron ciertas cosas que a mí no me gustaron. O sea, y se lo voy a decir con toda honestidad y como arenero en el exilio, ¿verdad? Porque ahora vine con mi corbata arenera a propósito. Una de las cosas que no me gustó fue el discurso de Mauricio Interiano, ¿verdad? Sí. Que un discurso a mi manera de ver cínico, poco transparente, el haber dicho de que el partido, que esta magna asamblea era demostración de que el partido no estaba en manos de grandes capitales, eso me pareció una burla, porque se quejan de que el partido no tiene dinero para pagar las sedes departamentales, para su operatividad, y montan semejante evento, que dicho sea de paso me alegró de que les haya salido bien, pero me pregunto yo, ¿y quién pagó por ese magno evento? Sí. No fue la base del partido. Sí. Bueno, es que aquí es donde uno tiene que abrirse a comprensiones diferentes de la realidad. En teoría política, cuando se estudia lo que es la comunicación política, siempre se hace una diferencia entre la comunicación política estratégica y la comunicación política electoral. Y la comunicación política electoral, hay una que es hacia toda la gente, pero hay una que es hacia las bases. ¿De qué se trataba la asamblea? Se trataba de conjuntar en la mayor forma posible la fuerza, el músculo del partido, el gran aparato que se prepara para una batalla, y había que, así lo comprendo, que estimular, ¿verdad?, el fervor nacionalista, la fuerza. No era un partido para los no era una asamblea para los financistas. No, pero fíjese que... Quiero terminar la idea. Sí, sino que era una asamblea para estimular la energía y la nerviosidad combativa del militante, ¿verdad? Y esas cosas el financista a veces lo sabe, y sabe que ese va a ser el discurso. Porque de hecho, yo estaba en la parte frontal, había muchas personas que yo sé que son financistas del partido, que levantaban su mano y aplaudían y movían sus banderas, pese al discurso, ¿verdad? Porque lo comprendían en su contexto. Pero fíjese que ese discurso, yo no lo, de la manera que yo lo veo, no iba contra los financistas. Ajá. Iba para esconder el hecho de que los financistas están ahí. Y entonces eso es lo que yo digo. Yo estoy de acuerdo con cargar la atmósfera, estoy de acuerdo con entusiasmar, con lo que no estoy de acuerdo es con engañar. Sí. Y eso le resta credibilidad no solo al partido, sino sí, que a las autoridades del sí, partido. Sí. Y es que eso sí es verdad. Uno, la pureza de verdad no la encuentra en ningún estamento, ni en la iglesia. Especialmente en la iglesia. La pureza de verdad es una ficción, ¿verdad? Lo que hay son adecuaciones lingüísticas y adecuaciones discursivas para bregar con la cuota de realidad que estoy administrando en un momento. Ahí había un evento que duraba 1 hora y media y había que administrarlo, ¿verdad? Alguien podría decir, mire, no se oía cuando leían los nombres de los candidatos. No importa, ya se sabía que eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, recordemos que la política, además de razón, también es emoción. Una asamblea con ese formato es una cosa compleja. De paso, yo quiero felicitar a la comisión que organizó ese evento. Era un evento desbordado de gente, era un evento con mucha gente molesta afuera porque no pudo entrar, ¿verdad? Yo tenía ratos de no verle a Arena un evento de ese tipo. Y recordemos que estamos en un contexto preelectoral y vamos hacia elecciones.
Y en ese sentido, ese tipo de demostraciones adquieren un valor estratégico. Pero ¿no? fíjese que para mí que es un error. Yo como le digo, yo me alegro que les haya salido bien, se lo digo con toda sinceridad. Pero, y ojo, y se lo digo para el bien suyo y después vamos a abordar esto. Creo que el verdadero mensaje no debe ir dirigido al arenero. El verdadero mensaje debe ir dirigido a ese 68% que no cree en los partidos políticos y que al ver ese tipo de discursos, al oír ese tipo de discursos, se termina de desilusionar, porque yo he platicado con mucha gente que no es arenera, que ha votado por Arena, que el discurso les pareció hasta ofensivo. Sí. Y eso es el peligro, porque cuando un candidato o un dirigente político se dirige únicamente a su base, corre el peligro de restar. Si no, veamos la campaña de Trump versus la Hillary Clinton. La Hillary Clinton se dirigió a su base. En cambio, Trump fue más amplio y se dirigió hacia la mayoría silenciosa. Correcto. Y eso es lo que yo creo que debiera ser los candidatos de Arena. Por eso se lo estoy diciendo. Sí, no, yo comprendo eso. Sin embargo, cuando se administran campañas, yo he asesorado muchas campañas, no muchas tampoco, varias campañas electorales y las he ganado todas, ¿verdad? Para clientes míos. Bueno, espero que continúe la racha. Sí. No, porque ya no voy a tener clientes, ¿verdad? No, Ya. pero usted es su propio cliente. Fíjese que cuando yo dirijo campañas, en el caso específico de la comunicación electoral, hay un timing, ¿verdad? Hay un momento que usted lo ve en muchos precandidatos o candidatos, que solo son insinuaciones, que quizá que me lo han propuesto, que lo estoy pensando, que no sé todavía, pero eso ya es una comunicación inductiva. Llega el momento en que la persona acepta y dice, sí, acepté por esto y esto y esto, y mientras no se formalizan las candidaturas o los procesos electorales, hay una comunicación que todavía está orientada bien adentro del partido. Para mí, que el discurso de la asamblea era un discurso muy íntimo, muy privado, en el corazón del arenero orgánico. Digo arenero orgánico como aquel militante que se viste con los colores del partido, que va a las actividades del partido, que está estructurado en el partido, aparte del arenero no orgánico, ¿verdad?, que está fuera de esa eventualidad. Y que busque el fondo de los mensajes. Correcto, correcto. Pero en el caso concreto de una asamblea, que no es más que el banderillazo de salida, ¿verdad? Ahí termina una fase de comunicación. La comunicación es, estamos juntos, estamos unidos, esta es la fuerza del partido, vamos hacia adelante, vamos a trabajar, organicémonos, unámonos. Es un llamado a eso. Ahora, si a partir de ahí el partido sigue con el mismo discurso, entonces sí hay que cuestionarlo. Porque cuando el partido presenta a sus candidatos a la sociedad, ahí comienza una discursividad diferente, ¿verdad? Que ya es la discursividad institucional de hacia dónde va el partido, que cuáles son las líneas estratégicas de la política que va a desarrollar, entra el discurso de los diferentes candidatos, que termina en una oferta electoral ahí por enero, ¿verdad? Para que febrero usted va a ver otro giro en el discurso, donde es, vote por mí, apóyeme, yo soy la renovación. Es donde uno puede decir, yo soy Óscar Godoy, apóyeme. No, y es donde tienen que apelar a la credibilidad. Por eso es que es importante, y para ponerlo en términos más populares, es importante salir del cachiporrismo. Correcto. Porque ese cachiporrismo a mucha gente hasta le parece ofensivo. Correcto. Por eso le digo, hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para decir tal cosa, hay un tiempo para decir tal cosa. ¿Y ¿verdad? cómo decirla? Y cómo decirla. Y si usted se fija, todos los partidos ahí en febrero, solo es petición del voto. Ya no hay oferta, ya no hay promesa, sino que es vote por mí, vote por mí, vote por mí. Que es decepcionante. Y para eso hay manuales, ¿verdad? Que dicen que los tiempos los regulan.
el alcance de los mensajes, cómo debe articularse el discurso con el elector, porque el primer discurso que vimos el domingo es un discurso para el militante orgánico. El segundo discurso es un discurso para el arenero orgánico y el no orgánico. El tercer discurso es para el elector en general, ¿verdad? Entonces son tiempos. Ya vamos a analizar eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Óscar, analicemos un poco más la coyuntura nacional. Y aquí ya vamos a ir entrando en lo que creo yo debiera ser la plataforma electoral de los diputados que yo apoyaría. Y aquí es una cuestión muy personal. La amenaza hacia la democracia. O sea, y por eso es que lo importante de las democracias internas adentro del partido, porque gente como yo se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser defensor de la democracia alguien que no respeta su propia democracia? Entonces ya estamos entrando en el estadio de la credibilidad, sí. Y eso es lo que mata generalmente a los mensajes partidarios. Sí. Fíjese que el contexto actual del país es, yo le llamo de una desdemocracia. Correcto. De que lo poco que habíamos acumulado en democracia se ha venido deteriorando de manera acelerada como producto de la mala praxis política, y en esto me refiero a todos los partidos. Pero esa mala praxis política que se vuelve concreta en el ejercicio del poder ejecutivo, en el poder parlamentario, tiene a la base de que en los partidos no hay demócratas. Eso lo hemos hablado antes. ¿Cómo uno puede esperar que se promueva con ahínco la democracia en estamentos donde no hay demócratas? Y quizá en este momento el problema no sea que no haya demócratas, sino que los partidos no lo asuman, porque podrían decir, si es cierto, entonces tenemos que construir demócratas. Tampoco hay estadistas, ¿verdad? Entonces uno debe decir, tenemos que crear un cuerpo de estadistas para que cuando eventualmente se tenga el poder ejecutivo, podamos promover un Estado diferente y construir el gran proyecto de nación para el país. Los partidos políticos, cuando no están institucionalizados, son meras maquinarias electorales. Pero esas maquinarias electorales, si no están institucionalizadas, no pueden hacer política estratégica. Y la política estratégica viene en el sentido de que los militantes y la fuerza orgánica del partido comprenda los grandes objetivos nacionales, los grandes problemas nacionales, y que conozca a fondo y con experticia la teoría de las políticas públicas, que son las herramientas con que uno puede construir Estado. Desde la trinchera en que le toque estar, puede ser el parlamento, puede ser un ministerio o una alcaldía. Pero en partidos políticos que tienen ese déficit de estadistas, de técnicos políticos, que no tengan demócratas, uno no puede esperar. Por eso es que una de las primeras presiones que hay que ir haciendo a los partidos es que institucionalicen el diagnóstico científico de los problemas del país. Institucionalicen la formulación técnica de políticas públicas. Yo sería muy feliz que los liderazgos de los partidos crearan los institutos de políticas públicas dentro del partido, para tener esos bancos de propuestas bien estructurados, bien elaborados, para que a la hora de acceder al poder no tengan que estar inventando, sino que ya tener bajo el brazo las carpetas sobre cómo hacer avanzar el país en cada uno de sus temas estratégicos. ¿Cuál sería el gran portafolio, por ejemplo, de la educación que necesitamos? ¿Cuál es el portafolio del empresariado que necesitamos? ¿Cuál es el portafolio, verdad, de la sociedad y de la familia que queremos?
¿Cuál es el portafolio de la defensa del Estado, de los embates de la delincuencia y de las amenazas a la seguridad? Los partidos institucionalizados deberían estar haciendo eso. Pero los partidos lo que hacen en nuestro país es prepararse electoralmente. No, y fíjese que a mí en lo personal me preocupa la manera de hacer política. Cuando el estamento partidario le hace la partidocracia, se acostumbra a gobernar mintiendo. Y le voy a poner un ejemplo porque no me gusta hablar de choto. Esta campaña del gobierno en pro de su proyecto de la reforma de las pensiones es un engaño, pero tan burdo. Sí. Y entonces uno dice, bueno, y esta es la gente que pretende gobernarnos. Claro. Y es que ahí es donde tenemos que ser incidentes y muy críticos. Yo valoro mucho la crítica en el sentido constructivo para destruir esa forma fea de hacer política. Yo, por ejemplo, hoy que ando en el territorio de Santa Ana, de mi querida patria. Sí, anduve cerca de su zona, ¿verdad? Fui al Coco, al Tanque, a la Magdalena hace poco y me da mucha tristeza cuando un candidato dice, no hay que hablarle mucho a la gente, dice. A la gente yo lo que hago, le hago una gran sopa, consigo buches y patas de gallina y les doy la sopa y ya los tengo controlados. Eso es insultante, es ofensivo, es malcriado. Pero ¿qué pasa? La gente sigue votando por candidatos que no le plantean nada nuevo, que no le plantean nada diferente. Y ahí es donde hay que orientar, ¿verdad? De decirle al elector, mire, usted tiene el poder de cambiar este país. Y ese acto de poder está en su mente, está en su corazón y esa mano sagrada con que usted vota. Si usted le dedica tiempo a pensar no quién es el más popular, el más simpático, el más chistoso, sino que el más capaz, el más comprometido, el más vinculado a la gente, el más responsable, el que más comprende los problemas del país, las cosas cambiarían. Estaríamos generando grupos parlamentarios más vinculados a los intereses de la gente. Fíjese que y si a eso le agregamos la coyuntura social que estamos viviendo, que en realidad se debe llamar la guerra social, Sí. que es un atentado contra la decencia de una sociedad. Correcto. Si estamos invirtiendo valores, estamos haciendo una burla a la institucionalidad. ¿Sí? Y en realidad lo que estamos haciendo es destruyendo la institucionalidad, que para mí eso debiera ser en cualquier plataforma electoral, y estoy seguro que será en la suya, parte fundamental. Correcto. Fíjese que yo estaba hablando esta semana, ha sido una semana muy dinámica, desde el jueves para acá, donde hay una preocupación seria, donde a mí me han invitado a disertar sobre el tema de la seguridad, y la gente se aterra cuando yo les digo, si no cambiamos esta estructura política del país, me refiero al modo de hacer la política y al tipo de funcionarios. A la partidocracia. Correcto. Vamos a seguir teniendo violencia y delincuencia quizás para 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque cuando usted revisa desde los acuerdos de paz hasta la fecha, los mismos han estado analizando, los mismos han estado proponiendo y los mismos han estado ejecutando. Pero fíjese que eso es triste, Oscar, porque cuando usted habla de 20 o 30 años, está hablando de una generación. O sea, sí. A mí me acaba de pasar un ejemplo personal, o sea, un ahijado mío que se acaba de graduar de la universidad, anduvo buscando trabajo y ahora se va para España, ¿Sí? porque él también es ciudadano español. ¿Sí? Entonces, digo yo, un elemento más que se nos va. Sí, pero mire qué bueno que se va para España. Pues sí. Ayer nada menos me daba cuenta de un muchacho universitario a punto de terminar su tesis, fue estrangulado con un alambre de amarre. Entonces, son dos realidades totalmente diferentes, ¿verdad? El que tiene la oportunidad de largarse, ¿verdad? Ambas son pérdidas para el país. Sí, pero hay una que es más pérdida que la otra. Correcto, y la otra es permanente. Porque el otro mantiene la vida, construye un proyecto personal bueno,
¿verdad? Y puede regresar. Reproduce y tiene esperanza de volver. El otro no, lo que produce es un duelo que se suma a los duelos diarios, que son 15 o 20 diarios, que tampoco son atendidos por el Estado y que son causas psicológicas de esta situación. Pero fíjese, Oscar, que a mí me da cólera cuando en el debate político se critica, bueno, ahora está de moda criticar la eliminación del DACA. Entonces, para mí los verdaderos culpables de que en este país no hayan soñadores, eso es el país, no es los Estados Unidos. Sí. Entonces, en el lugar de estar debatiendo y criticando la administración Trump, que creo yo que está cometiendo un error eliminando ese programa, pero es problema de ellos y pues, hasta cierto punto problema nuestro, deberíamos de estarnos enfocando en corregir esa debilidad que ha permitido y ha fomentado que estos muchachos excelentes se vayan del Salvador. Fíjese qué interesante lo que plantea. Yo la semana pasada me invitaron un grupo de empresarios a que habláramos de política y yo cerraba mi presentación antes de las boquitas y el vino que había. Yo cerraba mi presentación diciendo... Pues no era vino de Super Selectos. No. Estoy bromeando. No. Era de la competencia. Es broma. Bueno, yo les decía, hay que cambiar el modo de interpretar los problemas. Suponiendo que Arena vuelva al Ejecutivo, pero va a hacer las mismas interpretaciones de siempre sobre los problemas, en 3 años va a estar en crisis. Correcto. Hay que cambiar la perspectiva de cómo interpretamos los problemas. Por ejemplo, el tema fundamental del país, que es la seguridad. No han comprendido todavía cuál es el fundamento del problema y por eso se equivocan tanto. Por eso es que vemos mano dura, mano súper dura, mano requete dura, los escuadrones de la muerte en la policía. No hay una comprensión y sobre eso hay que discutir, hay que debatir, pero se necesita obviamente interlocutores que se abran a comprender las nuevas formas de entender estos problemas que son complejos. Lo otro que yo decía en esa reunión es, hay que hacerse cargo de lo social en el país. Si no nos hacemos cargo de lo social y sus problemas, le vamos a estar dando fundamento a la izquierda de que lo haga a su manera. ¿Cómo es que la izquierda se mete en el país, se instala, se queda, se empodera y pretende seguir asumiendo eso? Pero hay que hacerse cargo. Pero fíjese, Oscar, y aquí de nuevo se lo digo para el bien de su campaña, a la par de hacerse cargo de las deficiencias sociales, hay que hacerse cargo de las deficiencias económicas. Claro. Porque lo económico facilita la corrección de los problemas sociales. Sí. Y aquí me parece que es lo cínico, perverso y dañino de las políticas del FMLN. ¿Sí? Porque ellos están enfrascados a generar más pobreza. ¿Sí? Porque ahí es donde van a pescar ellos. ¿Sí? Y a veces la gente no se da cuenta y por eso es que a veces la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica contribuye a ese esquema. Sí. Y eso hay que denunciarlo. Sí. Es que cuando yo digo hacerse cargo, ¿qué es hacerse cargo de lo social? Es precisamente generar trabajo, ¿verdad? ¿Quién genera trabajo? Una fuerza empresarial pujante como la del país, pero a la que se le ha facilitado la construcción y la promoción de empresas. Y no se le ha castigado. Correcto, pero un gobierno antagónico que tiene a la empresa como enemigo jamás va a poder crear una plataforma empresarial, una plataforma económica suficiente para generar trabajo. Fíjese que el trabajo es un gran ordenador social. Cuando usted le da un trabajo a la gente, le está dando un trabajo a la familia. Y la familia empieza a tomar decisiones de desarrollo a partir de que tiene un empleo. Tiene la certeza de un ingreso, de un trabajo, entonces la gente dice, hoy sí voy a poder poner a los hipotes a estudiar, hoy sí voy a poder comprarle la camita al niño. ¿Te acordás que queríamos sacar la casita? Vamos al fondo a que nos den la casita. El joven dice, hoy sí voy a poder terminar la carrera, voy a poder hacer la maestría. La gente construye futuro a partir de tener trabajo. Claro, en El Salvador, si se facilita que nuestro empresariado, que es muy bueno,
desarrolle toda esa capacidad de empresarialidad, se puede uno hacer cargo de lo social. Lo otro es que hay un gran conglomerado de la población que es extremadamente vulnerable por su condición socioeconómica. También debe haber programas suficientes para compensar los castigos que se originan de las políticas públicas. La desigualdad es un tema que debe estar en toda plataforma de gobierno, porque si no la enfrentamos, vendrán los otros y los van a poner en contra. Los van a engañar, los van a manipular, les van a meter ideología. No, y se vuelve un círculo perverso. Se vuelve un círculo perverso. Y tremendamente destructivo. Sí, sí. En el próximo segmento quiero que analicemos, Óscar, el entorno electoral en que se está metiendo y nos hemos metido todos. Okay. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Óscar, ese entorno electoral que se nos avecina, y voy a empezar quizás por mi situación propia. Yo voy a apoyar a diputados de Arena, voy a apoyar a algunos diputados del PCN, voy a apoyar a diputados independientes como el coronel José Antonio Castillo. Y a mí lo que me gustaría es que los diputados de Arena piensen en esa alianza interpolítica, porque no voy a hablar de interpartidaria, interpolítica, para generar, uno, gobernabilidad, y para generar, dos, y quizás aún más importante, una visión correcta de nación. Correcto. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? De hecho, cuando se trata de elegir diputados, recordemos que la función primordial del diputado es hacer parlamentarismo, ¿verdad? El parlare de la tradición francesa, que consiste en el diálogo, en la discusión, en la argumentación y la contraargumentación, para construir esa visión conjunta de país que no es una cuestión de un partido. Porque la construcción de un proyecto de país, como lo dijimos al inicio de esta entrevista, es un asunto de demócratas, de estadistas, donde lo partidista queda en segundo plano. Porque la visión de país está fundamentada en el interés general de la gente y en la promoción del bien común. Y ese bien común solo es posible construirlo entre todos. Yo, por ejemplo, he visto, al igual que usted, algunos candidatos de otros partidos que a mí me merecen respeto y sé que son personas con las que se puede hablar. He visto, por ejemplo, en Santa Ana hay un muchacho joven, ¿verdad?, que va en la primera casilla, que puede, es una persona con la que se puede conversar y tiene ideas que desbordan lo ideológico, van más allá de eso. Porque se trata de que no importa del color del partido al que pertenezca el diputado, sino que tenga la capacidad de comprender problemas y que pueda hacer en algún momento el cliché ideológico y la consigna y que pueda poner al centro el interés de la gente y sobre eso decidir. Y decir, mira, pongámonos de acuerdo en esto, porque eso le sirve a todos, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Empujemos esto. De eso se trata. Hay que hacer un parlamentarismo nuevo, una práctica nueva en el diálogo político, y por eso hay que apoyar gente que tenga esas cualidades. Ahora, tan importante como eso, Óscar, es sentirse inmerso en las inquietudes de la sociedad civil. Sí. O sea, no solo hablemos de las alianzas políticas, sino que hablemos de la comunicación con la sociedad civil, que al fin y al cabo, creo yo, que es la que va a terminar decidiendo el resultado electoral. Sí, y recordemos que la sociedad civil organizada son grupos de influencia, ¿verdad? Son grupos de influencia que trascienden lo individual, lo personal, y se construyen como aparatos orgánicos también,
que se vuelven necesarios cuando los partidos están débiles. Las organizaciones de la sociedad civil facilitan esa intermediación entre la sociedad y el Estado, entre la familia y el gobierno, entre la persona y las instituciones. Yo en los últimos meses me involucré de lleno, ¿verdad?, a trabajar en el campo de las organizaciones de la sociedad civil. Ayudé a estructurar aparatos, ¿verdad?, bajo la idea de que la sociedad organizada pero dispersa no funciona y que había que hacer con conglomerados para poder empujar agendas. La preocupación por lo electoral, la preocupación por la democracia, la preocupación por las amenazas al sistema, la preocupación por la seguridad y otros temas, que la sociedad civil lo puede retomar y empujarlos y buscar un diálogo entre las organizaciones civiles y los partidos para juntos hacer una representación de otro nivel en favor de la gente y en favor de los poderes que hacen avanzar este país, ¿verdad? Yo coincido que estas organizaciones deben apoyarse, deben empujarse, debe reconocérseles, porque ayudan a que el aparato no caiga. Cuando los partidos entran en crisis, si no hay organizaciones de la sociedad civil, la caída es aplastante. Bueno, Venezuela es un ejemplo de eso. No, y cómo se llegó a gestar, ¿verdad? Que es lo que a mí me preocupa, que en Venezuela se empezó a gestar la situación que tienen con el desprestigio de los partidos políticos y de la clase política. Correcto. Entonces, aquí es donde me parece importantísimo el combate frontal hacia la corrupción, porque la corrupción no solo es el que le roba a las arcas del Estado, corrupción es el que vende privilegios. Correcto. Y el que hace uso de esos privilegios para enriquecerse a costa del país. Sí, y incluso hay teorías que van más allá de eso, de lo que yo llamo la corrupción obvia, ¿verdad?, que es robarse el dinero del Estado. Del arca. ¿Verdad? Es la corrupción esa que se expresa en esas manos negras en todo el aparato. Usted ve las manos negras en los partidos, las manos negras en el gobierno. Los grandes financistas. Manos negras por todos lados. Y esas manos negras son una gran sombra que destruye la democracia. Entonces, la corrupción, a decir de algunos teóricos, implica el desobedecer el mandato del elector. Por ejemplo, el elector vota sobre la creencia honesta en una promesa, ¿verdad? Y cuando el elector ve que esa promesa no se le cumple, se le ha fallado. Porque aquí hay una gran falla, que quien tiene el poder cree que él es el poder. Se le olvida que el poder es una delegación, es una transferencia transitoria. Hay un teórico que dice de que el funcionario debe mandar obedeciendo, bajo la categoría de poder obedencial. Lo obedencial es en el sentido de que el funcionario debe ir como representante de intereses de todos los sectores de la sociedad. Ahí hay intereses de los sectores económicos, intereses de los sectores académicos, intereses de las familias, de los estudiantes, de los jóvenes, las mujeres, de las personas con discapacidad, que son un grupo abandonado. Entonces, se necesita el poder empujar una dialógica diferente para ir contra esas formas de corrupción. No, y fíjese que a mí esa es una de las cosas que me preocupa de algunos de los grandes financistas de los partidos, porque son gente que básicamente lo que está haciendo es comprando privilegios, ¿sí?, que está comprando poder, ¿sí?, y es un poder ilegítimo, porque ¿sí?, es un poder que termina afectando a la población. Correcto. Y cuando eso se hace, se producen indignaciones colectivas, porque un electorado, en el caso nuestro... E individuales. Sí, e individual. Imagínense un país donde vota 1.200.000 personas, bajo promesas concretas de los candidatos y de los partidos, que ven que después de un plumazo toda la oferta se hace a un lado porque hay un interés superior, eso produce indignación. Y eso se revierte tarde o temprano. Como decía una amiga a quien yo aprecio mucho, el karma te lo cobra, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿verdad? Hay un karma político que le cobra a los grupos
ese tipo de prácticas. Sí, pero el problema es que ese karma se lleva de encuentro a todo el mundo. Terrible, terrible. Y esa es la injusticia. Por eso es que los procesos políticos deben pensarse. Cuando yo propongo a los partidos políticos que creen dentro de sus aparatos los institutos de políticas públicas, lo hago pensando en que vayan haciendo construcciones superiores al modo fácil de hacer política. El modo fácil de hacer política en un país como El Salvador es ir a tomar medidas antojadizas, sin diagnóstico, sin análisis, sin formulación seria. Y cuando no sirven, se olvidan, hacen otra, no evalúan. No hay cultura de política pública, no hay cultura de hacer avanzar el país, como dicen algunos teóricos, de hacer avanzar el bloque histórico cada vez hacia mejor condición. Porque el ejercicio de la política se mide cada 5 o 10 años cuando uno evalúa sus indicadores. ¿Cómo están los indicadores de educación? ¿Mejoraron? ¿Se estancaron? ¿Se deterioraron? ¿Cómo están los indicadores económicos? ¿Mejoraron? ¿Se estancaron? ¿Retrocedieron? ¿Cómo están los indicadores de salud mental, por ejemplo, que es un tema que nadie toca en este país súper mega violento? Entonces, no hay cultura de evaluar políticas públicas, no hay cultura de formular políticas públicas, no hay cultura de sentarse a comprender los problemas con una razón científica que vaya uno al fondo, al núcleo de la problemática para poder encontrar soluciones con mayor sentido, que trasciendan el enfoque inmediatista, que es la gran falla de todos los políticos. Y hablando de lo inmediatista, que aunque no es menos importante, esa lucha que hay entre quitarle los privilegios a la clase política, los seguros, los celulares, los viajes, los vehículos, los seguidores, o sea, ese despilfarro y esa piñata en que se ha caído, es importante combatirla, pero es lo inmediato. Sí. No hay que perder de vista el objetivo principal. Y hay una razón también ahí que poca gente lo ve. Por ejemplo, usted como empresario, si usted tiene un alto ejecutivo en su empresa, que es eficiente, le administra bien los recursos, le hace expandir sus negocios, al final del año usted evalúa y dice, miren, mi ejecutivo me produjo $1,5 millones de utilidades, no hay problema en que yo le pague bien, ¿verdad? El problema es que si usted tiene un ejecutivo bien pagado, con beneficios, con seguro, con esto, y al final del año, en su estado de resultados, lo que usted ve son pérdidas, ¿verdad? Hay que despedirlo y hasta procesarlo por inepto. Pero en el Estado no podemos hacer eso. Si uno evalúa que hay funcionarios que se desempeñan con eficiencia, con capacidad, que son capaces de traer desde su experiencia profesional o empresarial tecnologías diferentes, modos de interpretar diferentes, capacidades diferentes para hacer avanzar al Estado, no hay ningún problema en pagarle bien. El problema si es un fulano sin instrucción, que no va a poder leer una cifra o una cosa en la Asamblea Legislativa y va a ganar $4,500. Eso sí es pecado. Cualquier santo lo castigaría. No digamos el santo supremo que es el elector, que debería, ¿verdad?, señalar. Porque el ser parlamentario o el ser ministro, el ser alcalde, debería suponer que se tienen capacidades superiores al promedio. Porque ¿cómo uno va a ir a hacer una transformación política si no comprende de manera superlativa los problemas del país? Vamos a seguir bajo la típica campaña de no hacer nada en todo el proyecto, en todo el periodo de diputado, y cada 3 años ir a regalarle 3 piñatas a la gente o hacerle la sopa de gallina a la que me refería. Sí. Pero uno al diputado debería preguntarle, mire diputado, ¿y qué hizo usted en 3 años? Pero si en lugar de decirme, mire, yo promoví tal ley, tal cosa, lo que me va a hacer es contarme historias, chistes, o regalarme un pollito, una lámina, una piñata, ¿quién tiene la culpa de eso? Es una burla. Sí, es una burla. Antes de que termine este programa, quisiera abogar por la salud de Armando Calderón Sol, a quien, a pesar de las diferencias que hemos tenido políticamente,
siempre guardo ese cariño y aprecio del viejo amigo hacia él y hacia su familia. Que Dios lo ayude, le conceda una pronta recuperación y fortaleza para su familia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.